Hola a todos. Hoy nos toca ocuparnos de un caso resuelto recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La particularidad de este caso es que si bien el objeto del litigio es la existencia de un daño ambiental, en primera instancia y en la Cámara se le había impuesto a la demandada una multa civil en concepto de daño punitivo. En primera instancia se le había aplicado una multa de 7.500.000 pesos. En la Cámara se redujo esa multa a 5 millones. Vamos a aclarar un par de cuestiones antes de ver qué es lo que resolvió la Suprema Corte. El caso fue encuadrado, insisto, como un caso de derecho ambiental y de daño ambiental colectivo o daño al ambiente, que también era acompañado o es acompañado por un reclamo de daño individual a un grupo de vecinos del lugar donde tiene su sede la demandada, que produce productos, valga la redundancia, de carácter agroindustrial. La figura de los daños punitivos no está incorporada ni en la Ley General del Ambiente ni en el Código Civil y Comercial. La figura de los daños punitivos o multa civil está regulada en la Ley de Defensa del Consumidor. Y para que se pueda aplicar, por empezar, tiene que haber un incumplimiento del proveedor, es decir, tiene que existir una relación de consumo, porque es, insisto, una figura propia del Estatuto de Derechos del Consumidor. Y concretamente, como les digo, está desde la reforma de la Ley 26.361, está incorporada en la Ley de Defensa del Consumidor. En la Cámara, si bien se confirmó la multa, la aplicación de la multa, y se tuvo en cuenta la finalidad disuasiva de esta multa de carácter civil o privado, se redujo la indemnización, el monto de la multa de 7,5 millones a 5. ¿Por qué? Porque ese es el monto máximo que puede tener esta multa según la Ley de Defensa del Consumidor. Y la Cámara, en este caso la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, entendió que si se hacía aplicación analógica de la Ley de Defensa del Consumidor, porque ese fue el fundamento, hacer una aplicación analógica de la Ley de Defensa del Consumidor, había que mantener el monto máximo dispuesto por esa norma. Por eso se bajó la multa de 7,5 millones a 5 millones. No porque la Cámara lo considerara un monto alto, sino por respetar el monto máximo dispuesto en la Ley de Defensa del Consumidor. Este y otros puntos fueron objeto de un recurso de inaplicabilidad de la ley y terminaron en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. La sentencia de la Cámara es de noviembre del 2015. La Corte provincial se pronunció en marzo de este año 2021. Y vamos a ver que en este tema específico el caso tiene otras cuestiones muy interesantes, pero en este video me enfoco en el tema de los daños y punitivos, perdón. La Corte Provincial en este tema se pronuncia por revocar la aplicación del daño punitivo o multa civil.
vamos a ver cuáles fueron los argumentos del máximo tribunal bonaerense. Estas son las dos causas que fueron objeto de sentencia única por parte de la Cámara y que llegan a la Corte Provincial. La demandada, en su recurso, planteó con respecto a la imposición del daño punitivo que esa multa no estaba prevista en casos ambientales, que se estaba faltando al principio de que no hay pena sin ley previa que lo disponga, y además cuestionó en sí la imposición de daño punitivo por entender que en la demanda no se había solicitado. Lo cierto es que en la demanda es confusa la forma en que se planteó la pretensión. Y tanto en primera como en segunda instancia se entendió que pese a lo confuso de la redacción de la demanda en este aspecto, podía considerarse que se había solicitado la imposición de una multa civil, un daño punitivo con carácter disuasorio para sancionar a la demandada por las externalidades negativas. ¿Qué es esto de las externalidades negativas? Cuestión a la que vale la pena referirnos un poquito. Cuando una empresa produce bienes y servicios, esa actividad genera dos tipos de consecuencias para la sociedad. Consecuencias que podemos llamar externalidades, empleando un lenguaje más propio de la economía que del derecho. Algunas externalidades son positivas. Por ejemplo, si una empresa se instala en un lugar, tal vez mejore la iluminación de la zona, lo que hace que mejore la seguridad de ese lugar. Probablemente como tiene una importante cantidad de empleados, eso genere una actividad multiplicadora en el comercio barrial, porque esos empleados consumen en los restaurantes o en los kioscos y demás negocios de la zona. Todas esas son externalidades positivas, más allá de la producción del bien o servicio que genere esa empresa. Son externalidades positivas en el sentido de que la instalación de esa empresa en ese lugar y el funcionamiento de esa empresa en ese lugar genera beneficios para el resto de la comunidad. Pero también una empresa puede generar, y a menudo genera, externalidades negativas. En este caso, la externalidad negativa es la contaminación. Esa es la externalidad negativa. La contaminación que genera un daño al ambiente y además, insisto, porque eso también fue objeto de la demanda, daños individuales en un número de vecinos del lugar. Entonces, el planteo fue castigar esas externalidades negativas, disuadir a la empresa de seguir produciendo esas externalidades negativas, que son en definitiva costos que termina soportando la sociedad, cuando en realidad tendría que soportarlos la empresa, que es la que recibe los beneficios de su actividad. Insisto, la demandada planteaba, no hay una norma específica que autorice la aplicación de daños punitivos en este caso, porque la Ley General del Ambiente no tiene esa figura y no hay tampoco esa figura en otra norma aplicable. La Ley de Defensa del Consumidor no es aplicable al caso y no corresponde una aplicación analógica. ¿Qué es lo que nos va a decir la Suprema Corte por medio del voto del doctor Genoud, que va a ser va a contar con la adhesión del resto de los ministros? Ahora lo vemos. Pues bien, la Corte bonaerense
acepta estos agravios de la demandada y entiende que esta queja tiene que prosperar porque no corresponde a su criterio la aplicación analógica de la multa civil, porque la ausencia de una norma que permite imponer en el ámbito de la tutela del medio ambiente este tipo de institutos impide su aplicación aún por analogía. No hay pena sin ley que la imponga. Es un tema todavía hoy en discusión. En mi opinión, la multa civil o daño punitivo tiene un carácter similar al de los astrentes, el de las sanciones combinatorias. Es parecido a eso, tiene una finalidad similar. Ahora bien, más allá del resultado de este caso, donde, como les digo, la Corte Provincial se pronunció por revocar la sanción de daño punitivo por entender que no cabía la aplicación analógica, y más allá también de mi opinión respecto de que en una futura reforma tendría que incorporarse el daño punitivo en materia ambiental, entiendo que con la actual normativa se podía haber fundado la aplicación de daño punitivo con otro argumento, invocando la figura del expuesto a una relación de consumo. Esta figura del expuesto ha sufrido una serie de vicisitudes en nuestro derecho. En el año 2008, con la reforma de la ley 26.361, se lo había incorporado en forma muy amplia en el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero en el año 2015, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, juntamente con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, se modificó la redacción del artículo 1 y se recortó la figura del expuesto, quedó solamente el denominado equiparado a consumidor, pero se le quitó el alcance al expuesto, es decir, aquella persona que sin ser parte de una relación de consumo queda expuesto a las consecuencias de ella. Sin embargo, más allá de las distintas idas y vueltas que ha tenido nuestra legislación, e inclusive más allá de una posible impugnación a esta reforma hecha por la ley 26.994 que eliminó la figura del expuesto, impugnación fundada en inconvencionalidad por haber afectado el principio de progresividad establecido en varios tratados con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica o el Pacto de Derechos Civiles y Económicos. Más allá de eso, tengamos en cuenta que la figura del expuesto ha tenido recepción jurisprudencial en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo que hoy día es un leading case, que es el fallo Mosca del año 2007, donde la Corte entendió que la figura del expuesto tenía recepción en el artículo 42 de la Constitución Nacional. En uno de los párrafos de ese fallo, la Corte señala que el derecho a la seguridad previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a la relación de consumo, recordemos que ese artículo es el que consagra los derechos en la relación de consumo, y uno de esos derechos es el derecho a la seguridad, también el derecho a la salud. Dice,
el derecho a la seguridad previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a la relación de consumo, que abarca no solo a los contratos, sino a los actos unilaterales, como la oferta a sujetos indeterminados, que es precisamente el caso que se presenta en autos. Ahí se trataba de un daño sufrido por una persona que se encontraba en las inmediaciones de un estadio de fútbol. No era un espectador, sino que estaba afuera del estadio y recibió una serie de proyectiles que lanzaban los espectadores del partido y resultó con lesiones. Entonces, la Corte dice la seguridad debe ser garantizada en el periodo precontractual y en las situaciones de riesgo creadas por los comportamientos unilaterales respecto de sujetos no contratantes. Ese sujeto no contratante, ese sujeto que no fue parte de la relación de consumo, me parece a mí que es una terminología más correcta que hablar de sujeto no contratante, porque la relación de consumo es más amplia que el concepto de contrato de consumo. Ese sujeto que no fue parte de la relación de consumo, pero que sufrió las consecuencias de la relación de consumo, es el que se conoce como expuesto a la relación de consumo. Tomando lo que dijimos hace unos minutos, es el expuesto a las externalidades negativas de la relación de consumo. Entonces, ese expuesto a la relación de consumo corresponde que tenga la misma protección constitucional que los consumidores, propiamente dicho. Y así como los consumidores tienen derecho a la seguridad, o tomando el caso que estamos planteando ahora, a la salud, podía entenderse que ese daño ambiental generado por la demandada afectaba a todos aquellos expuestos a la relación de consumo. Es decir, dicho de otra manera, la relación de consumo por la cual la demandada producía y ofrecía determinados productos a consumidores potenciales, generaba una externalidad negativa que afectaba a un colectivo indeterminado y también, por supuesto, a personas determinadas concretamente, y por ende, ese colectivo indeterminado afectado merecía la protección del artículo 42 de la Constitución Nacional, lo cual permitía la aplicación de las leyes especiales que regulan las relaciones de consumo, concretamente la Ley de Defensa del Consumidor, y en esa misma senda la aplicación del daño punitivo. No se aplicaría entonces el daño punitivo por analogía, sino que sería una aplicación específica del daño punitivo por entenderse que se trataba de un daño generado en la relación de consumo, o dicho de otra manera, un daño generado a consecuencia de la relación de consumo. Es un planteo distinto, habría que ver qué recepción tenía en la Corte. Entiendo que la figura del expuesto debe ser regulada, es necesario que sea regulada en la Ley de Defensa del Consumidor, pero creo que podía haber sido un fundamento interesante a la hora de presentarlo en los tribunales y ver qué suerte corría. Bueno, espero que les resulte interesante este fallo. El video va a ser acompañado tanto por el fallo de primera instancia
de primera instancia, de Cámara, perdón, como por el fallo de la Suprema Corte, y también vamos a acompañar al fallo Mosca, que ahora estamos viendo uno de sus párrafos en pantalla. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.